Su esposo la abandonó porque dio a luz a un bebé negro. Vean en quién se convirtió después de 20 años. La primera luz del amanecer amaneció en el horizonte mientras Sara aferraba al recién nacido en sus brazos. La habitación del hospital se llenó con los suaves llantos del bebé Ilaiche, que se suponía debía resonar con alegría. En cambio, un pesado silencio cayó sobre el espacio cuando la mirada de John se encontró con el rostro del niño. Sara, aún conmocionada por el agotamiento del parto, buscó en los ojos de John una chispa de alegría, una señal de vínculo, pero no la encontró. Su incredulidad era palpable. Una espesa nube empañaba el brillante comienzo que había imaginado. La sonrisa de la enfermera vaciló al percibir la tensión. Los susurros se colaron en los rincones de la habitación, como si las paredes mismas comenzaran a cuestionar el drama que se desarrollaba. El corazón de Sara se elevó. Su mente buscaba palabras para cerrar la brecha que se abría entre ella y John. Pero no había palabras, solo la verdad de la situación. La relación de su hijo con su piel oscura era prueba de un linaje del que nunca había hablado, una herencia que ahora parecía erigirse como una acusación. Familiares y amigos que habían esperado ansiosamente afuera entraron corriendo, solo para verse atrapados en la tormenta de indignación de JN. Las acusaciones fueron duras e implacables, cada una como una daga en el ya frágil estado de Sara. Le suplicó. Las lágrimas corrían por su rostro, afirmando su fidelidad. Su voz, ahogada por el chasco de la incredulidad, se marchó. Salió de la habitación, del hospital y de sus vidas. El clic de la puerta al cerrarse tras él fue el punto final de la frase que había sido su vida juntos. Después, Sara tuvo que acunar a Ilaiche, no solo por el frío de la habitación, sino por la fría realidad de su nueva vida. La calidez de su abrazo fue todo lo que pudo ofrecer contra los juicios y las especulaciones susurradas que siguieron. Los días se convirtieron en semanas y la conmoción inicial se desvaneció en un aburrimiento. Dolor. La madre de Sara, un pilar de silenciosa fuerza, conmovida en su presencia, un bálsamo para la herida dejada por la partida de John. Juntos sortearon la tormenta de chismes y la presión financiera que los apretaba como un tornillo de banco. Sara encontró trabajo donde a menudo podía dejar a Ilaiche con su madre, cada despedida, una pequeña grieta en su determinación. Los caballeros eran los más duros. Sara abrazaría a Ilaiche, sus ojos oscuros, un espejo de los suyos, y susurraría historias de sus antepasados, de fuerza y resistencia. Ella le contaría sobre un linaje rico en historia, aunque no se atrevía a decirlo en voz alta. Más allá de estos cuatro muros, ella sabía que algún día habría que decir la verdad, pero temía que el mundo no estuviera listo para comprender. Ilaiche se convertía cada día en un testimonio de la inquebrantable determinación de Sara. Su risa se convirtió en la banda sonora de su vida y la de él. Los hitos, los marcadores del paso del tiempo. Su amor por él era una fortaleza y, dentro de sus muros, se atrevía a soñar. Un futuro donde el color de la piel de Ilaiche no era una barrera, sino un puente hacia un mundo más tolerante y amable a medida que se acercaba el primer cumpleaños de Ilaiche. El recuerdo de ese fatídico día en el hospital parecía un recuerdo lejano y una herida fresca. Sara sabía que el camino por delante estaría plagado de desafíos, pero miró a su hijo a los ojos y vio esperanza en su inocencia. Había una promesa de que el mundo podría ser diferente, de que él podría ser el arquitecto de un nuevo capítulo, uno donde el amor no estuviera limitado por los matices de la humanidad, sino que fuera tan ilimitado como el abrazo de una madre. El secreto de Sara yacía latente como una piedra sin remover en el jardín de su pasado con cada año que pasaba. Las preguntas de Ilaiche se volvían más profundas, su identidad más enigmática, buscando las raíces de un árbol que Sara solo se había atrevido a rozar. Su propia madre le había susurrado las historias de su ascendencia, un rico tapiz de culturas, un misterio oculto. Una herencia africana que corría por sus venas, invisible pero potente en la intimidad de su hogar, trazaba las líneas de las manos de Ilaiche, diciéndole que cada línea hablaba de la fuerza de los reyes y la resiliencia de los guerreros más firmes de la historia. Su labor se convirtió en el refugio de Sara, un lugar donde podía ser más que solo objeto de chismes de ídolos, donde podía demostrar su valía más allá de los rumores de escándalo que siguieron a la partida de John. Ella asumió un doble papel. Sus manos se volvieron tan ásperas como la vida que le había tocado, pero acunó a Ilaiche con una ternura que nunca menguó. Ilaiche, con sus ojos brillantes y su insaciable curiosidad, sobresalía en la escuela, su color de piel, una curiosidad entre sus compañeros, su intelecto, un faro. Sara irradiaba orgullo en las reuniones de padres y maestros, su corazón se llenaba de orgullo con cada informe sobre su bondad, su liderazgo y su gracia bajo la presión de ser diferente, pero era una familia unida. Su amiga Grace, que veía más allá de la apariencia, había estado ahí desde el principio, había tomado la mano de Sara cuando John se alejó,
había visto la confusión en los ojos de un niño demasiado pequeño para comprender las complejidades de la herencia y la traición una tarde de otoño. Mientras las hojas pintaban el suelo en un mosaico de cambios, Grace hizo que Sara se calmara. Su voz, una suave pero firme intervención, y Ilaiche merecía saber la verdad. Grace imploró, sus ojos reflejando la gravedad de sus palabras. Él necesita entender de dónde viene, quién es, la fuerza de su herencia será su armadura en este mundo. El corazón de Sara era un campo de batalla de miedo y determinación. Ella sabía que Grace decía la verdad, pero la revelación conllevaba el peso de las consecuencias. Desvelar el pasado sería exponer a Ilaiche a las mismas fuerzas de las que ella había luchado tanto por protegerlo. La lucha interna se desató dentro de Sara hasta que una noche, cuando Ilaiche se acercaba a la adolescencia, un proyecto escolar sobre genealogía se convirtió en el catal. La inocencia de Ilaiche. Las preguntas sobre su padre, sobre su propia piel que no coincidía del todo con la de su madre, se volvieron más persistentes. Sara se dio cuenta de que el refugio que había construido con su silencio era ahora precisamente lo que sofocaba el crecimiento de Ilaiche. La decisión de contárselo fue como pisar un precipicio, el suelo incierto, la caída empinada, pero mientras sentaba a Ilaiche, su voz firme, pero sus manos temblorosas. Encontró el coraje para empezar a pelar las capas de su historia. Habló de sus abuelos y del legado de diversidad que era tan parte de él como su sonrisa o su risa. La verdad, una vez dicha, flotaba entre ellos. Una nueva realidad que expandió y retorció su mundo, dándole una forma que nunca habían conocido. Ilaiche escuchó. Su expresión era un mosaico de emociones, confusión, ira, comprensión y, finalmente, una aceptación de esta nueva parte de su identidad. La revelación no llegó sin repercusiones. El nuevo conocimiento de Ilaiche fue un arma de doble filo, empoderador, pero pesado. Con la carga de una sociedad que quizá no lo aceptara aún, también lo acercó a su madre. Su vínculo se fortaleció por la verdad que ahora entrelazaba sus vidas aún más profundamente. Al asentarse la situación, Sara vio a su hijo, que ya no era un niño, pero aún no era un hombre, levantarse para afrontar su historia con una renovada determinación de forjar su propio camino. La visión pública es inflexible, y para Ilaiche se convirtió en una etapa inesperada. Su adolescencia trajo consigo una profunda conciencia de las dinámicas sociales, las sutiles y no tan sutiles corrientes del discurso racial que impregnaban cada rincón de su vida. Fue durante un evento aparentemente mundano, un debate escolar, que la pasión articulada de Ilaiche por la igualdad y la justicia captó la atención de un periodista local. El artículo que siguió lo retrató como una joven luminaria, un faro para el cambio en una sociedad que aún lidiaba con las sombras de su pasado. La defensa de Ilaiche, impulsada por la revelación de su herencia, ganó impulso y comenzó a escribir, hablar y participar en diálogos comunitarios. Su voz, que antes era solo un murmullo en los pasillos de su escuela secundaria, ahora se escuchaba en las redes sociales y llegaba a los corazones de quienes lo lastimaron. Sara observó una mezcla de orgullo y temor mientras su hijo asumía este rol con una madurez que superaba su edad. El punto de inflexión llegó cuando Ilaiche asistió a una manifestación pacífica contra la injusticia racial. El evento, pacífico en su esencia, se volvió caótico cuando los contramanifestantes se enfrentaron con los manifestantes. En la confusión, Ilaiche fue puesto en primer plano. Su respuesta a la agresión captada por la cámara. El video se volvió viral de la noche a la mañana. Su comportamiento tranquilo ante la hostilidad resonó en personas de todo el país. Tras este incidente, la vida de Ilaiche salió a la luz pública. Las solicitudes de entrevistas lo inundaron. Su opinión, de repente, fue buscada por quienes antes lo habían ignorado. Con cada palabra que decía, con cada postura que tomaba, estaba moldeando. La narrativa desafiaba el statu quo, pero la exposición también desveló capas de privacidad, y la pregunta sobre su padre se convirtió en un eco recurrente en las conversaciones posteriores a sus apariciones. La búsqueda por comprender sus raíces llevó a Ilaiche a profundizar en el pasado de su madre, en la historia que Sara había compartido y en las partes que ella no había mencionado. Fue durante este tiempo de introspección e investigación que Ilaiche se topó con una vieja carta enterrada entre los recuerdos de su madre. La carta, escrita por Ion en los días posteriores al nacimiento de Ilaiche, nunca fue enviada ni compartida. Era una ventana a la agitación de un hombre dividido entre las expectativas sociales y la innegable verdad de su corazón. La comprensión que Ilaiche tenía de su padre, hasta entonces pintada con los colores del abandono y el rechazo, se tornó compleja.
El hombre que se había ido no era solo una figura de resentimiento, sino también una víctima de su propio resentimiento. Prejuicios y temores. El Apocalipsis no excusó las acciones de John, pero añadió profundidad a las acciones de Elías. La comprensión de la fragilidad humana, armada con esta nueva perspectiva, hizo evolucionar el mensaje de Ilaiche. Sus discursos, sus escritos, su sola presencia hablaba de perdón y comprensión, tanto como de cambio y justicia. Abogó no solo por una sociedad que aceptara la diversidad, sino también por una que comprendiera las raíces de su resistencia. A medida que la influencia de Ilaiche crecía, también lo hacía el interés por sus antecedentes, e inevitablemente, la atención volvió a Sara, la madre que había alzado la voz por la igualdad, la mujer que había mantenido viva la llama del hogar contra todo pronóstico. Ahora compartía su historia, su fuerza y su sabiduría con un público más amplio. El dúo madre e hijo se convirtió en una poderosa narrativa de resiliencia, del poder transformador y formativo de la verdad y del vínculo perdurable que los mantenía unidos a través de las mareas del cambio. La red del destino es intrincada y para John fue un patrón de pérdida y arrepentimiento. 20 años lo habían desgastado. Las líneas, una vez nítidas, de su juventud se suavizaron en el desgaste. Surcos. De un hombre agobiado por sus propias decisiones. La noticia del ascenso de Ilaiche como defensor de la igualdad racial le llegó en susurros. Y encabeza una sinfonía agridulce del hijo que nunca conoció. Fue un giro del destino lo que llevó a John al mismo hospital donde Ilaiche se ofreció como voluntario, un lugar donde los hilos de sus vidas se entrelazarían una vez más. Un susto de salud. De esos que devuelven la vida a uno. Un alivio absoluto lo hizo mirar fijamente al techo estéril, reflexionando sobre la vida. Que podría haber sido cuando Ilaiche entró. No como voluntario, sino como él. Hijo inconsciente que atendía al padre. Que una vez lo había abandonado. El aire. Entre ellos estaba cargado con el peso de la historia. Su encuentro fue vacilante, una delicada danza entre el remordimiento de un padre y el corazón cansado de un hijo. John, mayor y más frágil de lo que Ilaiche jamás había imaginado, extendió la mano con palabras impregnadas de dolor. Me equivoqué. Pronunció la verdad de su error al descubierto. La vulnerabilidad de sus ojos envejecidos. Ilaiche, frente al hombre que era un fantasma en su historia de vida, lidió con un tumulto de emociones, ira, curiosidad y un anhelo tácito de cierre que se arremolinaba en su interior. La reconciliación no fue inmediata, fue un viaje. Cada conversación fue un paso. Cada silencio compartido, un puente que se construía entre ellos. John aprendió de la obra de Ilaiche, su impacto y el legado que él mismo estaba construyendo. Ilaiche descubrió la narrativa de la vida de su padre, la espiral de desesperación que lo había consumido tras su partida y la tranquila redención que buscaba a través de pequeños actos de bondad en el corazón de su recién descubierta relación con Sara. Ella observó a los dos hombres más importantes de su vida rodearse, cada uno receloso del dolor que una vez los había separado, pero en su vacilación también vio la posibilidad de sanación de una familia unida por las mismas cosas que una vez los deshicieron. El epílogo de su historia no estaba escrito a lo grande. Gestos o declaraciones dramáticas. Fue en los momentos cotidianos, las comidas compartidas, las risas, que una vez más resonaron por los pasillos de su hogar. Sara, Ilaiche y John encontraron un nuevo ritmo, una forma de estar juntos consciente del pasado, pero no anclada en él. La defensa de Ilaiche continúa ahora con una capa más profunda de triunfo personal y unidad familiar. Su historia, una vez un relato de una madre y un hijo contra el mundo, se había expandido para incluir a un padre que había encontrado el camino de regreso a ellos. Sara, cuya resiliencia había sido la piedra angular de sus vidas, emergió como una figura de profunda fortaleza y sabiduría. Su viaje inspiró a quienes presenciaron su lucha. La vida de John, que una vez se desvió hacia las sombras, encontró propósito a la luz del perdón de su familia. Se convirtió en un defensor por derecho propio, hablando en contra de los prejuicios que una vez albergó, enseñando con el ejemplo que nunca es demasiado tarde para cambiar. El trío se convirtió en un testimonio del poder, de comprensión y la capacidad humana de crecimiento. Su historia sirvió como faro para otros, una narrativa que hablaba de las complejidades de la identidad, el dolor de la división y la belleza de la reconciliación. Y a medida que transcurrían los años, sus vidas se erguían como un mosaico de decisiones, cada pieza, una lección de empatía, cada grieta, un espacio donde brillaba la luz de su amor mutuo. No eran solo una familia reconciliada, sino un símbolo de esperanza, un recordatorio vivo y palpitante de que incluso las heridas más profundas podían sanar, que al final, es el amor y la comprensión lo que nos une en este tapiz de la experiencia humana.